salmista por genuinamente alabar y consagrar su vida a Dios. Dice este hermoso salmo en el versículo 2: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Qué bendición, mis hermanos, esta mañana poder cantar el Salmo 84. Nuestra alma, nuestras fuerzas y nuestro trabajo que se consagren al Señor Jesús, como el salmista ha exhortado. Anhela mi alma estar en tu presencia, desde el alba hasta que caiga el sol. Yo quiero estar pegado a tu costado, aún más cerca de tu corazón. Quiero estar a la sombra de tus alas, quiero andar rodeado de tu luz, quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Anhela mi alma estar en tu presencia y escuchar tu voz una vez más. Poder hallar la calma es tu venta, cerca de tus atrios, oh Jehová. Quiero estar a la sombra de tus alas, quiero andar rodeado de tu luz, quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Quiero estar a la sombra de tus alas, quiero andar rodeado de tu luz, quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi
mi alma hallar la paz. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me
llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Te adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Podemos tomar asiento, amados hermanos.
un recuerdo que tienen acerca de ellos. Y queremos decirles como iglesia que oramos con ustedes, estamos con ustedes y reconocemos que este día puede ser difícil para ustedes. Vamos a pedirle a los niños que pasen a sus clases, no sin antes orar por ellos, y después les pido que pasen a sus clases de piedras lisas. Acompáñenme a orar. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad de tener un ministerio infantil apegado, Señor, a verdades bíblicas. Señor, por sobre todas las cosas, nuestro deseo es que cada uno de estos niños llegue a conocer a Cristo Jesús como su único y personal Salvador. Que todo lo que hagamos sea para darlo a conocer a Él, para traerle gloria a Él, y que los niños, Señor, puedan tener este tiempo donde aprendan verdades bíblicas. Gracias porque los maestros, las maestras toman tiempo en la semana para preparar su clase, toman tiempo, Señor, para guardar su santidad y que no haya absolutamente ningún estorbo en este ministerio tan importante. Sabemos que tu Hijo Jesucristo amaba, tenía un lugar especial en su corazón para los niños y así también como iglesia queremos tenerlo. En Cristo Jesús. Amén. Pasen por favor a... Vamos a estar ahí en el libro, en la carta de Pablo para Tito. Acompáñenme a la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, fue lo que leímos. No sé si alguien de ustedes, no sé si hay alguien aquí, no sé si por la edad a lo mejor no funcione, pero la celebración del Día del Padre y la celebración del Día de la Madre es de hecho una celebración muy reciente. No es algo que ha existido durante todas las épocas de la historia. De hecho, la historia del Día del Padre se remonta a la década de los 50, no antes. Por lo que esta no es una celebración muy añeja como podríamos creer. Y es lo mismo para el Día de las Madres. Antes que nos sintamos ofendidos los padres de, claro, seguro el Día de las Madres han sido 1000 años. No, también el Día de las Madres es una celebración reciente. Ahora, es interesante, mis hermanos, reconocer que hoy más que nunca, eso sí, vivimos en una época bastante interesante, porque es una época en la que los conceptos de masculinidad y feminidad están repentinamente siendo alterados por el mundo. Es una época en la que los roles convencionales para hombres y mujeres se están cuestionando y criticando abiertamente. Vivimos en una época, muchas gracias, vivimos en una época en la que como resultado del feminismo, la fuerza física, ahora está considerada como una virtud para las mujeres y la suavidad y la ternura se consideran características principales que hay que hallar en los hombres. Vivimos en una época, mis hermanos, en la que se está borrando de manera intencional la línea entre lo que es y hace un hombre y lo que es y hace una mujer. Ahora, muchos de nosotros creo que vivimos con la vista puesta en esto. ¿Por qué tenemos hijos? O porque nuestro trabajo se ha presentado, ¿verdad?, situaciones y hemos sido capaces de percibir este ataque hacia los géneros y roles en la sociedad.
detectamos cómo la manipulación de estos géneros ha resultado en muchas cosas, pero ha resultado, por ejemplo, en la tragedia del movimiento transgénero. Ha resultado en esta sutil tendencia hacia los hombres de adoptar rasgos y características más femeninos, y en las mujeres rasgos y características más masculinos. Mis hermanos, esto es una tragedia. Este cambio cultural que está ocurriendo a nuestro alrededor genera y ha generado también en la sociedad que algunos hombres redoblen esfuerzos por expresar lo masculinos que pueden ser y lo varoniles que son. Es como si se fueran al otro lado del péndulo. Se volverán aficionados de los puros, ¿verdad? Aficionados de la fuerza física, en donde la fuerza física se vuelve un ídolo. Se dejarán crecer la barba de una manera descontrolada. Se regodean con la libertad que tienen de tomar licor. Tomarán una personalidad, mis hermanos, de hombre de verdad, de macho alfa, de macho de espalda plateada, ¿verdad? Habrá hombres que harán su prioridad el que nunca los confundan con una mujer, que nunca se les acuse de ser femeninos. Pero quiero preguntarles esta mañana si es esa la búsqueda de la hombría bíblica, o es más bien una búsqueda de la masculinidad cultural. Sin duda, quiero ser claro, puede haber cierto grado de coincidencia entre ambos, pero como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, debemos de asegurarnos de nunca confundir una con la otra. En este Día del Padre, quisiera yo tomarlos y ver el apóstol Pablo identificando algunas marcas de lo que significa ser un hombre de Dios. El título del sermón es Marcas de un hombre de Dios. Y creo que es importante reconocer que como padres, aquellos que tenemos la bendición de ser padres, que esto es principalmente importante porque a nuestro cuidado, algunos de nosotros tenemos otros varones, nuestros hijos. Y si nosotros no reconocemos cuáles son las marcas de un hombre de Dios, entonces no podremos hacer un trabajo correcto de enseñar estas marcas dentro de nuestra propia casa. Como veremos, existen puntos de intersección entre la masculinidad cultural y la verdadera masculinidad bíblica. ¿Qué quiero decir? Que, mis hermanos, es varonil hacer ejercicio físico. No estoy diciendo que no lo sea, hay una intersección ahí. Es de varones tener una fuerza física. Pero también existen puntos de diferencia y es cuando hemos hecho de esto un ídolo por encima de ser pastores, por ejemplo, de nuestro hogar o enseñarles a nuestros hijos conceptos como la misericordia y la mansedumbre. Es prudente que notemos la diferencia y que nos comprometamos, varones, hoy a ser hombres de Dios. Queremos que nuestro objetivo sea no solo ser valientes guerreros culturales, machos, ¿verdad? Queremos que seamos seguidores comprometidos del Señor Jesucristo. Y vamos a Tito 2, retomemos algunos versículos. Quiero que me acompañen a leer Tito 2, versículo 1 y 2, y después versículos del 6 al 8. Y antes de hacer esto, permítanme, por favor, poner este tiempo en manos de Dios. Bendito Dios, que tu palabra el día de hoy sea expuesta de manera fiel. Quita, Señor, cualquier concepto que no sea de acuerdo a tu voluntad. Protege esta tu iglesia de una palabra predicada que no sea correcta.
y transforma nuestros corazones a través, Señor, de la exposición. Que el Espíritu Santo, Señor, nos redarguya, nos enseñe, nos corrija, nos instruya, Señor, esta mañana. A ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Tito 2, versículo 1 y 2, sígame por favor con la vista. Pero tú, tú es obviamente Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Versículo 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Antes de entrar, repasemos un poco el contexto de lo que Pablo le dice aquí a Tito. El contexto histórico de esta carta. Sabemos que Pablo escribió esta carta un poco después de escribir la carta de Primera de Timoteo. Pablo había dejado a Tito en esta isla. ¿En cuál isla? En la isla de Creta, ¿cierto? En la provincia romana de Creta, para establecer iglesias, nombrar ancianos y servirle fielmente como ministro del Evangelio. Eso lo vemos en el primer capítulo de Tito, Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Creta era una isla montañosa al sureste de Grecia. Era un lugar de gran belleza natural. Era una isla montañosa con profundos desfiladeros y valles, hermosa. Un territorio exuberante y hermoso, pero tan hermosa externamente como lo fue Creta en la época de Cristo y los apóstoles. Moral y socialmente esta isla estaba completamente deteriorada. Miren cómo lo expresa Pablo en Tito 1:12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Era así como se describía a los cretenses. Esta era la forma, ¿verdad?, como nos dicen a los poblanos a veces, ¿verdad? Decirle a los cretenses: mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Pablo citaba aquí a Epiménides, un filósofo cretense que vivió varios siglos antes que Pablo. Ahora, ¿qué sabemos de Tito, el destinatario de esta carta? Bueno, sabemos que Tito acompañó a Pablo y a Bernabé al concilio de Jerusalén, lo pueden leer ahí en Hechos 15. También sabemos que Tito fue su representante de Pablo durante su tercer viaje misionero a Corinto. Sabemos también que Pablo, mis hermanos, amaba profundamente a Tito. Segunda de Corintios 8:23 nos dice: en cuanto a Tito, escribe Pablo, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Pablo escribe en Tito 1:4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Claramente Pablo amaba a Tito, pero no solo lo amaba, sino que Pablo confiaba grandemente en Tito. ¿Por qué? Porque le envió, mis hermanos, a un entorno como el de Creta, espiritualmente peligroso y arriesgado. ¿A quién le encargó Pablo que volviera a la normalidad de estas iglesias establecidas en Creta? A Tito. Eso es lo que vemos ahí en Tito 2:1, al comienzo de nuestro texto esta mañana. Pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo le encomendaba a Tito que volviera a la normalidad a estas iglesias.
tanto doctrinalmente como de manera práctica, ahorita lo vamos a ver. Se le encargó que volviera a la conformidad con lo que Dios ha revelado en su palabra. Esto es una tarea de confianza, como cuando somos hijos y nuestros papás, ¿verdad? Antes nos mandan únicamente por el refresco, ¿verdad? Nada más nos mandan por, oye, vete por unos tacos, ¿verdad? Y de pronto nuestro papá nos dice, necesito que me hagas este pago en el banco. Y entonces uno dice, wow, ya es más importante, confía en mí. Así era Tito. Pablo confiaba grandemente en Tito. En Tito 2, Pablo nos enseña, mis hermanos, que la sana doctrina se refleja en cómo vivimos como hombres y mujeres de Dios. Para los padres, el día de hoy, quiero que extraigamos de estos pasajes 4 marcas de un hombre de Dios. Marcas que todo padre, marcas que todo hombre de Dios en general debe de aspirar. Nuestra primera marca, mis hermanos, para aquellos que anotan. Número 1, el hombre de Dios es congruente. El hombre de Dios es congruente. Si leemos de nuevo Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Recordemos que Tito ha sido advertido en los versículos finales de Tito 1 que debe de resistir a los falsos maestros y sus doctrinas. Se le ha hablado de los hombres rebeldes, habladores vanos y engañadores que están en la isla de Creta. Se le ha hablado de estos falsos maestros que, como dice Tito 1:11, están, escuchen esto, trastornando casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Estaban literalmente corrompiendo a la base de la sociedad, la familia. Iban a las casas y corrompían casas enteras. Tito no solo como delegado y designado por Pablo, sino como pastor, debía hacer exactamente lo contrario. Debía de instruir a los cristianos en Creta en la verdad. Por eso Pablo usa, volviendo a Tito 2:1, esta enfática y fuerte frase de transición cuando dice, pero tú. ¿Se acuerdan que hemos hablado que estas palabras de transición son importantes en la palabra de Dios? Cuando hablan acerca del pecado del hombre y dice, pero Dios, y son las palabras más hermosas que tú y yo podemos escuchar. Y aquí Pablo le dice a Tito, pero tú. Pablo le está diciendo a su protegido, ellos son rebeldes, ellos son habladores vanos, son engañadores, son detestables, son desobedientes, son inútiles, están perturbando a familias enteras, Tito, pero tú. Pablo está a punto, mis hermanos, de inclinar la balanza, como hablamos, en una dirección muy significativa. La sociedad nos dice acerca de lo que es la masculinidad, quiere confundir esto, pero el Señor nos dice hoy, pero tú qué va a pasar aquí, qué es lo que tenemos que hacer. Mire, comencemos observando este verbo que Pablo usa al dar este mandato a Tito. Le dice a Tito que él debe de hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es interesante ver porque aquí Pablo no está limitando las órdenes a Tito de tareas pastorales, no le está diciendo, pero tú enseña, pero tú predica. No, esas exhortaciones vendrán después. No, Pablo aquí le dice que Tito debe de hablar. Este término hablar es una forma mucho más suave que los imperativos que Pablo usa en otras partes de las cartas pastorales, como exhortar, mandar, enseñar. Pablo aquí, mis hermanos, le pide a Tito que no reprenda duramente a la iglesia, más bien debe hablarles.
En otras palabras, la sana doctrina no solo fluía de Tito cuando, así como yo ahora, estaba detrás de un púlpito. No solo fluía de él cuando estaba enseñando, ¿verdad?, a grandes grupos de personas frente a una multitud. No, la sana doctrina fluía de él siempre que Tito abriera su boca. Cualquiera que fuera el contexto, cualquiera que fuera la situación, ya fuera en un hogar, en una asamblea formal de creyentes, observa que Pablo aquí no le dice a Tito, habla sana doctrina. No dice eso, sino que dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No le pide que predique la palabra, ¿cierto? No le pide que hable verdad. El lenguaje de Pablo aquí es más preciso. Hablad lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Otra forma de decirlo sería, habla según la sana doctrina. Pablo se refiere aquí a todos los resultados prácticos, mis hermanos, de todo lo que exige la sana doctrina. Tito no solo debía enseñar sobre la persona y el carácter de Dios, como lo hacemos en la iglesia. No debería solo de enseñar acerca de la realidad del pecado, de la esperanza que hay en el Evangelio, de lo que significa arrepentirse y creer en Cristo. Más bien debía de enseñar todo lo que es apropiado que resulta de entender esas verdades, que resulta y que concuerda con las verdades que él había enseñado. Los deberes prácticos que se derivan de estas verdades que creemos. Nunca debía perder de vista la inquebrantable conexión, mis hermanos, que existe entre la doctrina y la práctica. Debíamos de ser congruentes. Es un recordatorio fundamental para todos nosotros esta mañana. Nuestras vidas, nuestra conducta, nuestras prácticas deben de provenir directamente de lo que sabemos que es verdad. ¿Cuál es la base de lo que hacemos? Lo que sabemos que es verdad, pero debe de haber congruencia entre lo que hacemos y lo que sabemos que es verdad. Algunas observaciones acerca de sana doctrina. ¿Qué es esto? Primero, la palabra doctrina literalmente significa enseñanza. Segundo, la palabra sana, que es la palabra que está modificando a doctrina aquí, significa literalmente saludable o completo. Esa es la palabra de la cual proviene nuestra palabra en español higiene. Esa palabra se usa a menudo en los evangelios de personas que fueron sanadas de algún tipo de defecto o enfermedad, como la mujer que tenía hemorragia interna, el hombre en el estanque de Betesda. Cada uno de estos individuos fue sanado, fueron hechos sanos, fueron hechos completos. Esa es la misma idea, la misma palabra que utiliza Pablo aquí. En las cartas pastorales de Pablo, esta palabra sano se refiere a enseñanza sana, doctrina sana, enseñanza bíblica. Lo que es enseñanza sana, enseñanza saludable, en contraste con enseñanzas que son engañosas, enfermas. Todo esto que era lo que enseñaban los falsos maestros en Creta. Otra observación que es sumamente importante, mis hermanos, reconocer aquí, es que hay un artículo definido. Dice la sana doctrina. Esto es significativo porque lo que dice aquí es que Pablo identifica un cuerpo de enseñanza singular e identificable que Tito debía enseñar. Existía la sana doctrina. Debía hablar del único Dios verdadero. Debía hablar del Evangelio de Cristo, del camino de salvación, mientras que los falsos maestros hacían todas estas profesiones vacías, declaraciones engañosas. Tito debía ser diligente en hablar con claridad, con eficacia,
de acuerdo con la sana doctrina. Esta primera marca de un hombre de Dios es que necesitamos comprender lo importante que es tener la perspectiva correcta de conceptos como la Trinidad, quiénes somos como humanidad, el pecado, el Evangelio, la deidad de Cristo, la muerte expiatoria sustitutiva de Cristo, que esto no es otra cosa, mi hermano, que entender que Cristo murió a nuestro favor y por nosotros en nuestro lugar. Conocer la deidad del Espíritu Santo, la inerrancia de la palabra de Dios. Pero mis hermanos, quiero recalcar esto, no es menos doctrinalmente importante el entender también cómo vivimos y funcionamos como hombres. Que hablemos de acuerdo con la sana doctrina cuando nos comunicamos, por ejemplo, en nuestra manera práctica de vivir, con Dios en oración, el cómo amamos a nuestras esposas, cómo servimos y educamos a nuestros hijos, cómo servimos en la iglesia, cómo representamos a Cristo en nuestro trabajo. Eso es hablar de acuerdo con la sana doctrina. El hombre de Dios es congruente entre lo que sabe, cree y lo que hace. Padres, esto es principalmente importante para nosotros, porque esto es lo que nuestros hijos buscan. Mi hijo se da cuenta, mi hijo no tiene ninguna duda, mis hermanos, que conozco y que tengo conceptos claros acerca de la Trinidad, del Evangelio, la deidad de Cristo, lo importante que es congregarnos. Pero mi hijo se da cuenta cuando le pido que mejore su actitud. Le digo que debe de mejorarla por causa de Cristo y después le grito de una manera desesperada. Mi hijo sabe lo que yo sé y creo acerca de cómo debemos de tratar a las mujeres, o cómo debemos usar el dinero, o por qué es importante congregarnos. Pero si mi hijo ve que yo le grito a su madre, o que yo despilfarro mi dinero, o que yo voy una vez a la iglesia y 5 no, entonces la marca de la congruencia en mí se va borrando. Pablo le manda a Tito que hable de acuerdo con la sana doctrina. No significa, mis hermanos, con esto, que tú tienes la responsabilidad todos los días, ¿verdad?, de preparar un sermón para tu familia. No significa que tengamos que llegar a la casa, ¿verdad?, y decir, mira, ya el pastor dijo que tienes que predicarles un sermón a tu hijo todos los días. No, tú puedes hablar todos los días de acuerdo con la sana doctrina. Ama a tu esposa de manera correcta, como la palabra de Dios dice. No exasperes a tus hijos. Sé diligente en tus ofrendas. Sé diligente en tu trabajo. Estas son marcas de un hombre de Dios. Seamos congruentes. Nuestro segundo punto esta mañana es que el hombre de Dios comprende las etapas de la vida. Esto es muy importante, mis hermanos. Han escuchado de los chavorrucos, ¿verdad? Han escuchado de estos hombres de edad que pasan por una crisis y, lo digo abiertamente, los vemos persiguiendo, ¿verdad?, pasiones, amoríos. El hombre de Dios comprende las etapas de la vida. El hombre de Dios sabe cuál es su lugar en cuanto a vejez. El hombre de Dios sabe cuál es su lugar en cuanto a posición social, en cuanto a responsabilidad. Si es mayor, ¿verdad?, en edad, acepta esa realidad y se esfuerza por honrar al Señor como tal, como un hombre mayor.
Si es más joven, acepta esa realidad y se esfuerza por honrar al Señor como hombre joven. En su carta a Tito, Pablo se dirige a ambos grupos. Se dirige a los mayores en el versículo 2 y luego a los jóvenes en el versículo 6. Comencemos con lo que Pablo dice a los mayores. Versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. En este versículo se le da a los ancianos una lista de 6 maneras en que deben comportarse, viviendo vidas que concuerden con, o para usar el lenguaje de 2.1, de acuerdo con la sana doctrina que deben de representar en su edad. Ahora vamos a profundizar en esta lista rápidamente, pero necesitamos aclarar qué quiere decir Pablo con el término ancianos, antes que crean que esto es para Osvaldo y para mí, porque gracias a Dios ustedes no son ancianos, varones, no. La palabra que usa aquí Pablo es presbutes, una palabra que solo la encontramos 2 ocasiones más en el Nuevo Testamento, Lucas 1:18 y en la carta a Filemón, versículo 9. La palabra presbutes implica madurez y experiencia. En Tito 2:2 se usa para describir a hombres mayores de edad, que deben ser ejemplos de virtud en la iglesia. No debe de confundirse con presbúteros, que esto sí es el anciano, el líder eclesiástico, el pastor, que aparece en otros contextos, por ejemplo en Tito 1:5. El anciano aquí son los hombres mayores. Como ya sé que esto se distorsiona ya, ¿verdad? Antes decíamos hombres mayores y pensábamos en gente con canas. Ahora yo tengo canas y yo no me considero aún un hombre mayor. Vamos a definir estas personas como las personas que están en el último tercio de su vida. En el último tercio de su vida. Y dice, deben ser sobrios. Vamos a llamarles 60 para adelante, ¿les parece? Para que nadie se me ofenda. 55 para adelante, si la expectativa de vida es 75, 50 para adelante. Deben ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. El anciano piadoso debe de ser sobrio. La idea aquí es tener una capacidad general para restringirse al complacer diversos deseos. Sé que cuando pensamos en la sobriedad, pensamos directamente ¿en qué? En el alcohol. Pensamos en la sobriedad como vivir una vida de abstinencia total del consumo del alcohol. Pero en el contexto de Tito, Pablo no limita la instrucción que da a los ancianos solo al alcohol o al vino. Más bien el mandato es amplio. Los hombres mayores, como miembros mayores de la comunidad de fe, deben mostrar moderación general en cada uno de sus deseos. Moderación en cada uno de sus deseos. Deben de ser cautelosos, cuidadosos en aquellos asuntos en los que otros podrían excederse con frecuencia, ya sea en la comida, en la bebida, en el tiempo frente a la pantalla. El hombre mayor muestra y demuestra moderación, templanza, sobriedad. Es una persona que tiene control de sí misma, tiene una estabilidad lúcida en todos los aspectos de su vida. El anciano, hombre de Dios, debe de ser digno, honorable. Significa que no se entrega a frivolidades. No es un animador inmaduro que nunca llegó a madurar. Una de las imágenes más tristes que jamás verás es el del hombre mayor que nunca maduró. Lo hemos hablado muchas veces. Mis hermanos, tener a un niño pequeño corriendo aquí es algo que esperamos porque son niños. Pero tener a un hombre mayor actuando como un niño, como un bebé, no es chistoso. Es una tragedia. Es
triste y no marca que sea un hombre de Dios. Más bien, el hombre de Dios demuestra el anciano una dosis apropiada de reverencia y seriedad en todos sus asuntos, sin llegar a ser rígido. Mis hermanos, sé que a veces es increíble que tengamos que decir esto, pero no cabe duda que la palabra de Dios no se equivoca. Un hombre de Dios, mis hermanos, tiene un comportamiento acorde con su edad. Su comportamiento refleja su dominio propio y su comportamiento refleja su perspectiva correcta sobre la realidad que esta vida es breve y que las glorias de nuestro Dios son eternas y venideras. El anciano hombre de Dios es digno, también es prudente. Y prudente significa sano de mente, con un juicio sano y equilibrado. No se deja llevar fácilmente por una u otra dirección. Siempre he dicho, ¿verdad? Ya estoy llegando a la edad, mis hermanos, en que ya no me voy a poder cambiar de equipo de fútbol. Ya se va a ver mal, que toda mi vida le he ido al Puebla y a los 60 años digo, por cierto, ya le voy a otro equipo. A lo mejor ahorita todavía puedo. Y un niño cuando se cambia de equipo, ¿qué decimos? Nos reímos, ¿verdad? Pero en toda honestidad, el hombre que está en el tercer tercio de su vida ya no cambia fácilmente para una u otra dirección. No se deja influenciar, no se deja llevar por arrebatos emocionales. Es capaz de contener sus deseos e impulsos más bajos. Es dueño de sí mismo, es estable. En esta etapa de su vida, cosas como la inconstancia o las muestras precipitadas de pasión, ira, enojo, impulsividad, son cosas del pasado. Todos hemos dicho alguna vez cuando vamos y dejamos a nuestros hijos con sus abuelos, ojalá hubiera sido así conmigo. Mira, ya no lo regaña. Uy, si yo hubiera hecho eso de niño, no. Mis hermanos, gracias a Dios. El abuelo para eso está. No para que, ¿verdad? Impulsivamente de pronto. No. Es digno. Estos rasgos pudieron haber marcado un hombre más joven en una etapa anterior. La ira, el enojo, la pasión, la impulsividad. Pero cuando llegamos a ser ancianos ya no. Algunos aquí ahora, con algunos kilómetros recorridos y algunas canas en su pelo. Doy gracias a Dios porque conozco a algunos aquí que podría yo decir su prudencia los distingue. Y esa es una marca del hombre de Dios. Las siguientes 3 virtudes del hombre de Dios anciano tienen un marcado carácter cristiano. Cuando Pablo las enumera, lo vamos a ver. Dice, el anciano debe ser sano en la fe, sano en el amor, sano en la paciencia. Un anciano debe de ser sano en la fe, es que debe de ser sano en su devoción y confianza en Dios, sólido en su compromiso con la exclusividad del Evangelio, sólido en su comprensión de la verdad de la palabra de Dios. Pablo describe aquí una actitud subjetiva de los ancianos, aquellos que tienen confianza y están firmes en su fe, que tienen confianza y están firmes en la salvación que Jesucristo ha comprado por ellos. Tienen confianza, están firmes en la esperanza eterna que les espera. Estos son hombres que viven una vida totalmente dependientes de Dios, una vida de fe. También vemos que deben ser sanos en el amor. El hombre de Dios en su vejez reconoce algo muy importante, mis hermanos, que es indigno del amor de Dios.
Eso le ha sido demostrado por el sacrificio del Señor Jesucristo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Reconoce que el amor que recibió fue completamente inmerecido. No tenía nada que ver con él, ni con su propio valor, ni con sus méritos. Tenía todo que ver con el amor incomparable de Dios. Su respuesta razonable al amor de Dios de esa manera es demostrar amor hacia los demás. Reconoce que el amor no busca lo suyo. Reconoce que el amor no es egocéntrico. Reconoce que el amor es sacrificial. Afirma con su vida el mandamiento que ha escuchado durante años, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese hombre mayor, ¿verdad? Que cuando se necesita que alguien vaya a estar con alguien en enfermedad, es el primero que dice, ¿cómo no voy a ir? Y por último, él modela la paciencia. El hombre de Dios en la vejez es un modelo de resistencia, de firmeza, de paciencia. Esto es contracultural, mis hermanos, porque si algo nos ha enseñado el mundo es que entre más viejos, la persona se vuelve más que amargada, insensible y necia. Sí, mi hermano, la edad trae consigo ciertas debilidades, discapacidades, cosas que pueden ser difíciles de sobrellevar, difíciles de procesar. Ya no es lo mismo que antes. Ya no es igual. Difíciles de aceptar. ¿Se acuerdan? ¿Les ha pasado que se levantan y se ven al espejo y dicen quién es ese hombre del espejo? Porque empieza a cambiar cómo nos vemos. Pero el hombre de Dios en este tercer tercio de su vida es vigoroso, si no físicamente, sí en su paciencia. Soporta con gracia las pruebas que el Señor le asigna. Soporta con gracia cuando el doctor le dice estás enfermo. Demuestra regularidad y fortaleza. En otras palabras, el anciano piadoso espera pacientemente el cumplimiento que él sabe que es verdad, que es la esperanza de todo hijo de Dios. El glorioso regreso del Señor Jesucristo. Así que estas son características que Pablo describe aquí como marcas para el hombre mayor que le pertenece a Dios. Hombres mayores, más de 50 años, esta mañana. ¿Esto los describe a ustedes? Hombres jóvenes, esto es por lo que me estoy esforzando por ser, porque esto no va a salir del ósmosis, ¿verdad? No nos vamos a poder ir a dormir, poner esta predicación, ¿verdad?, de nuestra almohada y levantarnos prudentes y dignos y sanos en la fe. Hombres mayores, quiero decirte que es genial, yo he sido bendecido por esto, que les interesen sus nietos, su salud, algunos los viajes, pero ¿quiénes son los jóvenes que estás entrenando? ¿A quién estás entrenando para ser sobrio, serio, prudente, sano en la fe, sano en el amor, sano en la paciencia? No significa, mis hermanos, que veas aquí y escojas a alguien. A lo mejor ustedes todavía tienen hijos que viven en sus hogares. Nietos que tienen la oportunidad de ver. ¿Los entrenas para esto? Joven, esto es a lo mejor lo más difícil.
¿A quién te has acercado para ser entrenado en estas virtudes? Como sociedad hemos puesto a nuestros adultos mayores, tristemente hasta en la iglesia, muchas veces a un lado. Como pastor, muchas veces vemos a hombres que han estado fielmente predicando la palabra de Dios por años y es fácil para nosotros hacerlos a un lado porque no tienen la misma vitalidad que nosotros, no estudiaron en los seminarios que ahora hay. Pero es que aquí Pablo no está hablando de nada de eso. Está hablando de hablar claramente de acuerdo con la sana doctrina que hemos aprendido. Necesitamos seguir el ejemplo de hombres piadosos, joven. Todos, y oramos porque Dios haya puesto a estos hombres en nuestra vida. Muy bien, estos son los estándares para los hombres mayores. Voy a ir un poco más rápido. Ahora en los hombres jóvenes, versículo 6 del capítulo 2, Pablo le dice a Tito, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Una sola orden para los jóvenes. Sé prudente, pero comunicado con un tono agudo, urgente, necesario para todo joven de cualquier generación, adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes. Ese exhorta a sí mismo se relaciona con los versículos 3 al 5 anteriores, donde Pablo acababa de instruir a Tito sobre cómo debía instruir a las ancianas, para que a su vez ellas capacitaran a las jóvenes para ser mujeres piadosas. Ahora bien, tras terminar esa sección de su carta, Pablo se dirige a los jóvenes en el versículo 6, se dirige directamente a Tito, y el verbo aquí es exhortar. Mis hermanos, no puedo expresar lo agudo que se vuelve el tono de Pablo con esta palabra, exhorta. Exhorta a los jóvenes, exhorta a los jóvenes, exhorta a cualquier joven, cualquiera que sea más joven que los ancianos que acabamos de leer, ¿a qué? A ser prudentes, a controlar su cuerpo, a controlar sus placeres, a controlar sus pasiones. Es una palabra muy apropiada para Pablo, una palabra oportuna para todas las generaciones de jóvenes, ya sea tengas 13 años o 35 o 40. Todavía 40, ¿verdad? ¿Sí? Todavía 40. Es esta virtud la que los jóvenes han sido lamentablemente deficientes. Los primeros años de un joven son aquellos en los que rebosa de celo, de energía inagotable, impulsos ardientes. Lo que ese joven necesita aprender en cada área de su vida es prudencia, autocontrol, dominio propio, sobriedad de espíritu. Los traductores de la Biblia optaron por incluir las palabras en todo en el siguiente versículo, lo vemos en el 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Una mejor traducción sería tomar este en todo y ponerlas al final del versículo 6. Tito insta a los jóvenes a ser prudentes en todo. Dominio propio de su temperamento y dominio propio, jóvenes, de su lengua. Dominio propio de sus apetitos y de sus ambiciones. Dominio propio de sus deseos corporales, de lo que su cuerpo les pide y sus impulsos. Deben de tener dominio propio en todo. Este estándar de autocontrol y juicio sobrio es universalmente aplicable a todos los cristianos, pero sin duda los jóvenes son especialmente susceptibles a apartarse de los estándares de Dios en este caso. Por eso Pablo hace hincapié en esta característica. Mis hermanos, Pablo no está diciendo de ninguna manera que Dios, como a veces piensan nuestros jóvenes,
actúa como una especie de aguafiestas divino, ¿verdad? De ya apaguemos la fiesta porque ahí viene Dios. Ni que los jóvenes no deban buscar el gozo en esta vida. Eso sería interpretar Tito 2:6 de una manera que no existe. Ahora bien, entonces, ¿cómo debe de buscar la prudencia el joven? Eclesiastés 12:1. Salomón dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Salomón les está diciendo, enfócate en Dios tu Creador mientras eres joven, para que cuando envejezcas no te arrepientas de vivir para ti mismo en lugar de haber vivido para Él. Y si llegas a elegir no enfocarte en tu Creador, tus últimos años, hermano, de músculos debilitados, vista deteriorada y huesos quebradizos, no te dará ningún gozo. En cambio, una juventud bien aprovechada, estos primeros años bien aprovechados, una vida bien aprovechada, te dará grado de alegría o satisfacción cuando llegues a tu vejez. Hemos visto 2 marcas, tengo otras 2 más y terminamos. El hombre de Dios es congruente, el hombre de Dios comprende las etapas de la vida. Jóvenes, esperamos que actúen como jóvenes. Hombres mayores, esperamos que actúen como hombres mayores. Número 3, el hombre de Dios, muy importante aquí, el hombre de Dios imita a sus pastores. El hombre de Dios imita a sus pastores. En el versículo 6, Tito insta a estos jóvenes a ser prudentes. Pero al hacerlo, Tito como pastor y anciano debe ser un cierto tipo de hombre. En pocas palabras, debe dar un ejemplo a estos jóvenes que van a seguir su ejemplo. Miren cómo lo dice versículos 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Lo que Pablo hace aquí es dirigirse directamente a Tito. Se basa en la fuerza del ejemplo de Tito para los jóvenes de las iglesias de Creta. No hay para dónde moverse aquí. Obviamente para mí no hay para dónde moverme. Para el pastor Osvaldo y si alguno aquí tiene la oportunidad de servir como anciano. Tito mismo era uno de esos jóvenes. Por eso Pablo puede pasar con tanta fluidez de dirigirse a los jóvenes a dar instrucciones directas a Tito. Lo que Pablo le dice a Tito es que debía presentarse como un modelo ejemplar en su propia conducta. La palabra ejemplo en el versículo 7 proviene de una palabra griega que significa la impresión de un troquel. Aquellos que trabajan en industria, ¿verdad? Estos troqueles que hacen 10,000 partes iguales. Pero aquí se usa metafóricamente para referirse al ejemplo espiritual que Tito debía ser para los jóvenes a su cargo. Lo que Pablo le dice a Tito es que las palabras que iba a exhortar a su iglesia en Creta no tendrían ningún valor si no estuvieran respaldadas por el ejemplo de su vida. Los hombres de Creta necesitaban un pastor que les diera ese modelo. El mismo Pablo fue un modelo. En Filipenses 3:17 Pablo dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El mismo Pablo maneja el contexto de que todo lo que estaba enseñando, él entendía que podía haber gente que no entendiera. Y después de que les dice, es posible que no entiendas, cierra diciéndoles, pero si no entiendes, haz como yo. Así de importante era el ejemplo para Pablo. Padres, así de importante es nuestro ejemplo. ¿Cuántas veces has querido tener estas conversaciones profundas con tu hijo de 8 años acerca del valor que hay que darle al dinero?
Créanme, mis hermanos, que es muy posible que no les entiendan sus hijos. Pero ven cómo usas tu dinero. Qué hermoso es para un padre poderle decir a tu hijo, haz como yo. Hemos levantado este contexto de falsa humildad en donde no seas como yo, hijo. Y a mí me da como pánico cuando escucho eso, porque entiendo el sentimiento de ese padre de decirle, sé mejor, mira, yo me equivoqué. Pero deberíamos de trabajar para que el mensaje sea, sé como yo. Mira cómo trato, ¿no? Consíguete. Hemos dicho, ¿verdad?, que para los que tenemos hijas, qué mayor mensaje que tu hija te diga, un día quiero casarme con alguien como tu papá. Que ame a Dios como tú. O más, ¿por qué no? Debía modelar Tito piedad, comportamiento, carácter, estilo de vida, modelo de fidelidad, modelo de precisión teológica en su enseñanza. Dice que debía ser de palabra sana e irreprochable. El punto que ha planteado aquí es que un hombre de Dios emula a sus pastores. Si los pastores cumplen con su deber de cuidar su vida, su doctrina, los hombres piadosos de su rebaño naturalmente los buscarán. Para ser ese tipo de ejemplo terrenal que estos hermanos busquen seguir. Puede que Tito no tuviera grandes multitudes, una iglesia numerosa ni muchos seguidores en redes sociales. Puede que no fuera tan refinado ni elocuente como otros predicadores y maestros. Puede que no haya sido tan elocuente como Pablo lo fue. Pero sí era un hombre serio y sobrio en su juventud, inflexible en materia de sana doctrina como Pablo le había encomendado ser, un ejemplo digno de seguir. Hombres, estos son los ejemplos que deben de seguir. No las personas influyentes del mundo, no los poderosos, no las estrellas del TikTok y de las redes sociales. Claramente, tanto yo como el pastor Osvaldo somos un trabajo en proceso, ¿verdad? Hombres trabajando, Dios sigue trabajando en nosotros. Pero yo de manera particular he aprendido grandes cosas del pastor Osvaldo. Y espero que él de mí, y estamos dispuestos a seguir invirtiendo tiempo. Agradecemos sus oraciones por nuestra santidad. Aquellos que fielmente y en cualquier contexto se sientan detrás de un púlpito y proclaman la palabra. Mis hermanos, aquellos que se sientan junto a la cama del enfermo, que te ministran en tus momentos de duelo, que te dicen, así dice el Señor, esos son hombres dignos de admirar. ¿A quién admiras, hombre joven, hoy en día? Tito debía ser un ejemplo y los hombres de Dios debemos de seguir el ejemplo de Tito. Papá, quiero recordarte que antes de la iglesia eres pastor de tu casa. Así que tus hijos deberían de poder decir, queremos seguir sus pasos. Y esto no significa, mis hermanos, que no es posible que la vida te haya llegado y hayas tomado una mala decisión. Pero inclusive en eso tus hijos pueden ver la forma en que te arrepientes. El hombre más grande que ha existido conforme al corazón de Dios, el rey David, se equivocó varias veces. Pero no cabía duda que amaba a Dios. Alguna vez le pregunté y les pregunto a ustedes, varones, si yo tomara a sus hijos el día de hoy y les preguntara yo, ¿estás seguro que tu padre ama a Dios? ¿No estaría yo hablando de, ¿estás seguro que tu papá nunca ha mentido?
o que nunca ha cometido un error? ¿Tu padre ama a Dios? ¿Qué me contestaría? Yo tengo hijos, también me hago la misma pregunta. Y por último, para terminar, ya vimos, el hombre de Dios es congruente, el hombre de Dios comprende las etapas de la vida y el hombre de Dios imita a los pastores, claramente, mis hermanos, a los buenos pastores. Creí que no lo tenía yo que decir porque... Por último, el hombre de Dios se enfoca en su salvación. El hombre de Dios se enfoca en su salvación. Muchos de ustedes aquí esta mañana han puesto su fe en Jesucristo como su Salvador. Muchos se esfuerzan en amarlo, honrarlo y seguirlo. Dedican tiempo a la palabra, a la oración, invierten en la vida de sus hermanos en la fe, priorizan la asistencia, la participación en la iglesia. Y después de haber escuchado lo que Pablo le dice a Tito, quizás nos podemos sentir un poco abrumados. Quiero recordarles, para que nos animemos, que no debemos perder este enfoque en nuestra salvación. Terminemos con el versículo 11 al 14 de Tito 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La idea principal en estos versículos, lo cual, ¿se acuerdan que los versículos, los números de los versículos es algo que lo hemos agregado nosotros para redacción? Pero esta es una frase completa, esto es un enunciado completo y el tema es la gracia de Dios. La gracia de Dios, la cual es clave para la teología de Pablo. No puede concebir Pablo la salvación cristiana ni el cristianismo diario sin la gracia de Dios, y nosotros tampoco deberíamos. Observemos los ángulos desde los que considera la gracia de Dios y que nos debe llevar a considerar la gracia de Dios hoy. Primero, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Esto es algo que ya pasó, es un hecho pasado. ¿Qué hecho? ¿Cuál es esta gracia que se ha manifestado, mis hermanos, que hemos estado estudiando los domingos? ¿Es la aparición de quién? De nuestro Señor Jesucristo. A través de su encarnación, la gracia de Dios se ha manifestado. Y la gracia de Dios manifestada fue a la cruz por nosotros, logrando y asegurando nuestra liberación de la esclavitud al pecado por la fe. Esa primera aparición de Cristo fue un acto puro de la gracia de Dios. Tú y yo éramos rebeldes sin ley, pero Dios tuvo a bien rescatarnos y redimirnos por su gracia. En segundo lugar, en el versículo 12, vemos algunos de estos impactos que se vinculan con esta realidad de la gracia que nos ha mostrado. Dice, enseñándonos, instruyéndonos, como entrenando a un hijo. Como un padre instruye o entrena a su hijo, la gracia de Dios nos instruye a desechar la impiedad y los deseos mundanos. Pero no solo para deshacernos de esto, sino para revestirnos de cualidades como vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y en tercer lugar, este aspecto futuro de la gracia que se ha manifestado, versículo 13. Esto se refiere a la doble naturaleza de la segunda venida de Cristo, mis hermanos. Primero, cuando venga por nosotros para sacar a su iglesia del mundo en el rapto. Luego, ese segundo paso en cuando regrese con su iglesia para inaugurar el reino del milenio. Luego en el versículo 14 vemos que la realidad de nuestra esperanza futura, de nuestra gloria futura, es lo que nos estimula y nos motiva. Gracia pasada, presente y futura.
lo que nos impulsa a vivir vidas rectas y piadosas en Cristo Jesús. Esto es siempre el patrón. Realidades pasadas de la gracia, obras presentes de la gracia, glorias futuras asociadas con la gracia. Estas son algunas marcas, mis hermanos, de un hombre de Dios. No dice nada acerca de ser un macho alfa, de espalda plateada. No dice nada acerca de lanzar, ya hay lugares donde puedes ir y lanzar hachas, ¿verdad? No dice nada acerca de que el verdadero hombre bebe cerveza artesanal y no de esas marcas, ¿verdad? Comerciales. No dice nada acerca de que el hombre de Dios es aquel que fuma puros. El hombre de Dios es el hombre que es congruente, es aquel que comprende las etapas de la vida, es aquel que imita a sus pastores y es aquel que vive enfocado en su salvación. Ser padre no es fácil, es una gran responsabilidad para aquellos que lo son, pero si no todo el tiempo tú estás pensando en que tú has sido objeto de la gracia, en que el día de hoy tú vives por gracia y que un día nuestro Señor Jesucristo regresa por su iglesia y después a reinar con su iglesia, va a ser fácil que te pierdas en el día a día. Padres, no necesitamos crear hijos que sean, ¿verdad?, triunfadores de acuerdo al mundo, leones en las finanzas, incansables, ¿verdad?, en sus trabajos. Tú y yo podemos empezar siendo ejemplo para nuestros hijos, congruentes para ellos, enfocados en la salvación, enseñándole a nuestros hijos que está este mundo material y está el mundo espiritual y que debemos de buscar primeramente el reino de Dios. Si tú y yo hacemos eso, tendremos jóvenes que sean prudentes. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por el tiempo que nos permitiste tener esta mañana. Gracias por cada uno de los varones aquí reunidos, aquellos que son padres, gracias porque tú no eres, Señor, un Dios que se equivoca. Todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de ser padres, tú, Señor, nos equipas con lo necesario en tu palabra, en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser hombres, cada uno de nosotros, congruentes entre lo que creemos, decimos que creemos y hacemos. Ayúdanos a ser congruentes en las diferentes etapas de la vida en la que nos encontramos. Ayúdanos, Señor, a buscar estos buenos ejemplos y darle valor a aquellos hombres que hay que imitar porque han sido, Señor, fieles a tu palabra durante años. Y ayúdanos, Señor, a tener un enfoque celestial, un enfoque espiritual. Padre, te doy gracias porque cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús seremos perfeccionados y llegaremos, Señor, hasta poder ser glorificados. Pero mientras vivamos en este mundo, Señor, ayúdanos a ser esforzados y valientes. En Cristo Jesús. Amén.
Santo, santo, el Señor Dios poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Santo, santo, el Señor Dios poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. ¿Podemos tomar asiento?